Bueno, quiero empezar por dar la bienvenida a todos los aquí presentes. Empiezo por reconocer la presencia de la representación del Estado de Nicaragua. Es un gesto que la Comisión Interamericana valora y tiene en alta estima esta muestra de cooperación de Nicaragua con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Respetuosa a los solicitantes de esta audiencia. Es la audiencia número 1 de nuestro 175 periodo de sesiones. Versa sobre el caso 13.615, Comunidad Indígena Miskitu de Sabupuni, Comunidad Afrodescendiente de Monkey Point, Pueblo Indígena Rama, Comunidad Negra Creol Indígena de Bluefields. Como sabemos, esta es una audiencia que se realiza con base en el artículo 64.1 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero empezar por señalar cuál va a ser el orden en el cual se va a realizar esta audiencia. En primer lugar, el secretario ejecutivo Paulo Abrao realizará una introducción. Tendremos la declaración de un testigo que ha sido presentado. En tercera fase, escucharemos los alegatos. Quiero señalar que en primer lugar hablarán los peticionarios hasta por 15 minutos. Con posterioridad escucharemos los alegatos del Estado por otros 15 minutos. Y finalmente habrá posibilidad de preguntas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta por 15 minutos. Dependiendo del tiempo disponible, podemos distribuir el tiempo restante en peticionarios y estados para una última intervención, si así lo solicitan. Antes de empezar con la presentación a cargo del secretario ejecutivo, deseo presentar a mis colegas presentes en esta audiencia. En primer lugar, reconozco aquí la presencia de la comisionada Antonia Urrejola. Ella es primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y también relatora para Nicaragua y para pueblos indígenas. Tiene esas dos relatorías. A mi colega, la comisionada Margaret May Macaulay. Ella es relatora para los pueblos afrodescendientes y no indígenas. Saludo también a la comisionada Arosemena de Troitiño, quien es la niñez. Y ya había identificado al secretario ejecutivo Paulo Abrao. Dicho esto, daremos inicio a la primera parte de nuestra audiencia. Le ruego al secretario ejecutivo que... Estimado presidente, comissionados, comissionadas, sociedade civil, representantes do Estado. Me acompanha Jorge Mesa, coordenador da secção de casos da Comissão Interamericana. O presente caso se refere à alegada violação de direitos humanos de los miembros y autoridades de los pueblos indígenas Rama y Miskito, de los pueblos afrocaribeños negros Creol o Criol de los territorios Rama y Criol, de la comunidad negra Creol indígena de Bluefields y de las comunidades de Monkey Point y Tasbapuni por la presunta aprobación por parte del Estado de Nicaragua de la construcción del proyecto El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. La petición fue recibida por la Comisión el 17 de junio de 2014 y notificada al Estado el 24 de enero de 2017. El 25 de junio de 2018, la CDH informó a las partes que, conforme a la resolución 0116 sobre medidas para reducir el retraso procesal, decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo con base en la causal número 2 de dicha resolución. Estando entonces el caso en la etapa de fondo, la presente audiencia fue solicitada por las organizaciones peticionarias,
Centro de Assistência Legal a Pueblos Indígenas, Clínica de Direitos Humanos de La Seattle University School of Law, Governo Comunal Creole de Bluefields e membros das comunidades. Para a apresentação de testemunho, as partes terão oportunidade de interrogar ao declarante e, finalmente, apresentarão seus alegatos sobre o fundo do assunto. Durante esta audiência, se receberá a declaração de testigo. A solicitud da parte peticionária, a CIDH ha decidido preservar a identidade do testigo com base no artículo 64.3 de seu regulamento. Isto foi oportunamente notificado às partes em la convocatória à audiência. Para salvaguardar o direito de defesa do Estado, este terá a oportunidade de interrogar o testigo também. Muchas gracias, presidente. ¿Nos podría decir el testigo cuáles son sus calificaciones académicas? Sí, soy doctorante en la Universidad de California en Los Ángeles en la antropología sociocultural. Recibí mi licenciatura en Ciencias Políticas de Amherst College y mi maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Desde el año 2011 he estado realizando investigaciones etnográficas en la costa caribe de Nicaragua. En ese año, en 2011, hice mi primera investigación de un mes sobre los retos que enfrenta la autonomía de la costa caribe bajo la asesoría casualmente del ingeniero Johnny Hudson, aquí presente. Y en 2014 recibí una beca Fulbright de Estados Unidos para realizar una investigación de 10 meses en la costa caribe sobre la tenencia de tierras comunales. Me enfoqué en la situación en el territorio Rama Criol y vi que casualmente 2 meses antes de llegar a Nicaragua se había anunciado la ruta del Gran Canal Interoceánico que iba a pasar por el territorio Rama Criol y fue muy claro que eso tendría un impacto grande en las tierras comunales de ese territorio y por eso me enfoqué bastante en eso. Desde el año 2017 he estado realizando mi investigación etnográfica de mi disertación doctoral, que se enfoca en la situación de la administración de tierras en las comunidades del sur del territorio Rama Criol. Y yo uso los métodos de la observación participante, las entrevistas semi y no estructuradas y la investigación de archivo. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso de formulación de los lineamientos para realizar un proceso de consulta en el territorio Rama y Criol? Sí, ese proceso pasó en diciembre de 2014. Llegaron 2 consultoras para ayudar con ese proceso y 2 grupos fueron a las comunidades del territorio. Entonces yo fui como observador con un grupo que fue a las comunidades del norte del territorio, o sea, Ramaqui, Wirinqui, Bancucuctaic, Monkey Point, Sumucat y Ticticanu. Y fuimos con miembros del gobierno territorial. La consultora presentó el marco legal territorial, nacional e internacional de la consulta previa y el consentimiento libre previo informado. Y los miembros del gobierno territorial presentaron la información que tenían en ese momento sobre el proyecto del Gran Canal. Y después comenzaron a platicar en grupos sobre 8 a 10 preguntas de la consultora de la manera en que los comunitarios querían ser consultados. Después de eso, regresamos a Bluefields, al sede del gobierno territorial, formularon un borrador de los lineamientos para la consulta y los miembros del gobierno territorial revisaron los lineamientos y fueron aprobados por la Asamblea Territorial el 18 de diciembre de 2014. Fuimos recibidos en cada comunidad a que fuimos, pero la comunidad de Bancucuctaic, que sería la comunidad más afectada por el proyecto del canal según el estudio de impacto social y ambiental del gobierno, que fue aprobado por el gobierno, esa comunidad, pues el presidente y otros miembros del gobierno comunal no quería realizar la actividad al inicio porque dijeron que no querían el proyecto del canal y no querían hasta ser consultados. Pero después de hablar con la consultora decidieron sí participar en la actividad, pero mantuvieron que no querían hasta ser consultados porque no querían el proyecto del canal.
¿Cómo surgió el llamado documento armonizado entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno territorial Rama y Criol? Bueno, ese documento armonizado fue recibido por miembros del gobierno territorial con quienes tenía contacto a mediados de enero de 2015. El documento fue recibido de miembros del gobierno central o representantes del gobierno central. Y ese documento tenían algunas importantes diferencias a los lineamientos que fueron aprobados por la Asamblea Territorial. De esos, pues, sería importante que no había, bueno, en los lineamientos originales del gobierno territorial, no había, había un plazo de varios meses que fue mencionado. Pero en los lineamientos del gobierno, de los lineamientos armonizados, mencionó un plazo de un día en cada comunidad para la consulta. Y tampoco había en el documento armonizado la asistencia técnica independiente hasta después de recibir el consentimiento para el proyecto, y tampoco había la observación internacional en ese, hasta después del consentimiento. ¿Cómo el Estado impulsó el llamado Convenio de Consentimiento Libre, Previo e Informado para el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua? Bueno, a finales de 2015, el gobierno, los representantes del gobierno convocaron y financiaron, convocaron una asamblea territorial del territorio Rama y Criol, y eso pasó en enero de 2016. La asamblea fue financiada por el gobierno central y pues en esa asamblea eso tomó lugar en un edificio público con la presencia, con el control al edificio, el acceso al edificio controlado por la Policía Nacional. Y pues según los miembros del gobierno territorial con quienes tenía contacto en ese momento, pues eso fue interpretado como una amenaza, pues. Y me dijeron que también un técnico del gobierno territorial fue despedido, que había cuestionado el proyecto, fue despedido en ese momento, que él interpretó como una represalia por haber cuestionado el proyecto. Y bueno, en esa asamblea fue aprobado un convenio, pues, que iba a permitir al presidente del territorio firmar un convenio de consentimiento para el proyecto del canal. Y eso, pues después de eso, una comisión del gobierno territorial y gobierno central fue a las comunidades de nuevo en febrero y marzo de 2016. En abril de 2016 hubo una reunión del gobierno territorial en que, según la memoria, decidieron no permitir que el presidente firme ningún documento, ningún convenio de consentimiento, pero dentro de 2 semanas de eso, el presidente del gobierno territorial y algunos otros miembros del gobierno territorial fueron llevados a Managua por el gobierno central, y el presidente del territorio firmó un convenio de consentimiento. ¿Qué nos podría decir sobre las actas presentadas por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, hay actas de 4 comunidades, hay 2 conjuntos. Hay un conjunto que se tiene que ver con la consulta, la supuesta consulta que tomó lugar en febrero y marzo de 2015, y otro conjunto de actas que tomó lugar, que viene de unas reuniones de la gira para hablar del convenio de consentimiento que pasó en febrero y marzo de 2016. Entonces, hay cuatro actas, hay actas de 4 comunidades de las 9 comunidades del territorio. Entonces, sería decir que no hay actas de 5 comunidades, la mayoría de las comunidades del territorio. Pero de las actas de las 4 comunidades de que sí hay actas, pues estas actas
del primer conjunto, que tiene que ver con la consulta, 2 de esas actas fueron firmadas por la mayoría de los miembros de la comunidad. 2 actas no fueron firmadas por la mayoría de los miembros del gobierno comunal. Y en el segundo conjunto de las actas del momento en que estaban presentando el convenio de consentimiento, ninguna de las actas fue firmada por la mayoría de los miembros del gobierno comunal. Y pues es mi evaluación que si están presentes los miembros del gobierno comunal y están de acuerdo con lo que está pasando, que van a firmar esa acta. Así que yo interpreto que no había el consentimiento de la mayoría de los miembros del gobierno comunal en esas actas. Hay entre la delegación del gobierno aquí presente miembros de la comisión del gobierno central que lideró y realizó este proceso en las comunidades. ¿Nos podría señalar, decir los nombres? Sí, el señor Johnny Hodgson y el señor Michael Campbell fueron miembros de esa comisión del gobierno para la consulta. Okay. ¿Cuál es su evaluación sobre el proceso de consulta que el Estado alega haber realizado? ¿Fue libre? ¿Fue previo? ¿Fue informado? Bueno, para mí es claro que no fue previo porque tomó lugar después de la firma del contrato del canal por el gobierno y después de que fue aprobado la ley canalera, la ley 840. Tampoco diría que fue informado porque realmente no había asistencia técnica para las comunidades, independiente para las comunidades en la consulta, y fue una consulta de 1 o 2 días en cada comunidad que para un proyecto así en que se desplazaría una comunidad, la comunidad de Banco Kuktaik, eso para mí no es suficiente para ser informado sobre ese proyecto. Y libre, pues yo diría tampoco porque, bueno, como mencioné, pues en el proceso de consentimiento, en la Asamblea Territorial de enero de 2016 había la presencia de policía. Tomó lugar en un edificio del gobierno, un edificio público. Y pues según los videos de la consulta que me mandaron miembros de una comunidad, los miembros de la comisión del gobierno presentaron algunos beneficios que podrían venir del proyecto, pero los presentaron como si fuera algo que podían comprometerse a llevar a cabo esos proyectos sin haber recibido el consentimiento antes de comprometerse a eso. Así que para mí eso fue interpretado como una contrapartida, que tendrían que dar su consentimiento primero y después podrían platicar de los beneficios del proyecto. Para mí eso no es una consulta, es mi evaluación que eso no es una consulta libre. ¿Qué tipo de beneficios pedían los comunitarios al Estado? Bueno, en el video que vi, el tema fue una escuela técnica, un instituto técnico para la comunidad de Monkey Point. ¿En algún momento solicitaron el proceso de saneamiento de conformidad con la ley 445? Sí, si fuera de ese video, pero sí los miembros del gobierno territorial con quienes había hablado yo, mencionaron que sí se había mencionado que el saneamiento de las tierras comunales sería posible si, pues solo en el contexto de haber dado consentimiento para el proyecto del Gran Canal y solo en el contexto de haber construido el Gran Canal. ¿Podríamos decir que ese consentimiento era como la llave para que el Estado cumpliera con las obligaciones que tiene con las comunidades, de alguna manera? Sí, pues miembros del gobierno territorial lo interpretaron así. En mis entrevistas me han contado que algunos miembros del gobierno territorial me mencionaron que sí pues, habían apoyado el proceso porque querían el saneamiento del territorio y creían que sin haber dado consentimiento no sería posible recibir ese beneficio que realmente es un deber del Estado. Sí, ¿consideraron
comunitarios y las autoridades que este proceso ya se había completado o que faltaba alguna parte. ¿Cómo ellos consideraron todo este proceso desde ese punto de vista? Bueno, de los comunitarios con quienes he hablado en varias comunidades, casi todos han mencionado que ellos creían que eso fue una preconsulta, que el proceso de febrero y marzo de 2015 fue una preconsulta y que habría más momentos, más momentos en que el gobierno llegaría para presentar más información sobre el canal. Pero claro, eso no pasó. Muchas gracias. ¿Sí? Tiene ahora la palabra del Estado para hacer preguntas igualmente por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente y honorables comisionados de la CID, señoras y señores presentes. La delegación del Estado de Nicaragua está integrado por la compañera Claudia Núñez, de la Procuraduría General de la República, con el señor Teodoro James McCrae, que es presidente del gobierno territorial Rama y Creole, el compañero Johnny Hudson Dearings, que es delegado de la Presidencia para la Costa Caribe Sur, y Michael Campbell, embajador en misión especial de la República de Nicaragua. En este momento voy a dar la palabra a la compañera Claudia Núñez para que comience a interrogar al testigo. Muy buenos días, señores miembros de la comisión. Muy buenos días a los honorables señores presentes, ¿verdad? A los peticionarios, al testigo que ha sido presentado la mañana de hoy, ¿verdad? Por el peticionario y a la delegación que me acompaña. Antes de iniciar las preguntas al testigo, la delegación, ¿verdad? Aquí presente y el Estado de Nicaragua, en representación del Estado de Nicaragua, queremos manifestar a ustedes, honorables comisionados, que no estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que se haya presentado al señor Joshua Lee Mayer como testigo calificado. Consideramos, ¿verdad?, que él no es miembro de la comunidad, no es hijo, ¿verdad?, del territorio Rama, Creole, no es hijo, y tampoco pues ha sido representante de este territorio. Consideramos que no tiene, ¿verdad?, los suficientes conocimientos de cómo se ha manejado la situación dentro de este territorio. Sin embargo, pues como testigo que ha sido presentado, queremos, ¿verdad?, realizar algunas preguntas. La primera de ellas, señor Mayer, ¿sabe usted que Nicaragua, conoce usted que Nicaragua es el país del hemisferio, ¿verdad?, que más ha avanzado en lo referido a la restitución de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Conoce usted ese reconocimiento que ha tenido el pueblo nicaragüense, el territorio indígena nicaragüense? Pues diría que hay leyes muy bonitas sobre ese tema de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que fueron aprobados por el Estado de Nicaragua. Del cumplimiento sería una cosa distinta. Diga usted si conoce, perdón, que la Constitución Política de Nicaragua y el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas, ¿verdad?, que fue aprobado desde el año 1987, confiere derechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, territoriales y ambientales a los pueblos indígenas afrodescendientes, ¿sí o no? Sí. Okay.
¿Conoce usted que estos 23 territorios indígenas y afrodescendientes, que representan más del 30% del territorio de Nicaragua, fueron demarcados, fueron titulados también entre el año 2007 y el año 2016, y que esto ha representado un hito histórico, ¿verdad?, para Nicaragua y los pueblos del mundo, principalmente para la comunidad indígena nicaragüense, ¿sí o no? Estoy de acuerdo de alguna parte de lo que mencionó, pero no con todo. Sí reconozco que fueron otorgados títulos a 23 territorios en Nicaragua. ¿Sabe usted que conforme a la ley del régimen de demarcación y titulación de la propiedad comunal de las regiones autónomas y la zona especial de Alto Huanqui, Huita y Bucahuas, es decir, la ley 445, los estatutos territoriales y los reglamentos de las comunidades, la asamblea territorial es la máxima autoridad, ¿verdad?, de un territorio, y la asamblea comunal es la máxima autoridad de la comunidad, ¿sí o no? Sí, eso dice la ley. Ok. ¿Conoce usted que la costa de Caribe nicaragüense, ¿verdad?, cuenta ya con una estrategia y un plan de desarrollo que fue elaborado en amplia consulta con los distintos sectores de la población y que ha sido implementado desde el año 2007, ¿sí o no? Conozco el documento, sí. ¿Y sobre su implementación? Pues la implementación pues ha sido implementado de algunos respectos y pues de otros aspectos pues sin el saneamiento creo que no es posible decir que sí ha sido implementado. ¿Sabe usted que la estrategia de desarrollo de la costa Caribe ha contribuido al ejercicio efectivo de los derechos humanos, ¿verdad?, de la población, a la mejora de sus condiciones de vida, de salud, de transporte, de energía eléctrica, en fin, ¿verdad?, y que esto ha sido reconocido inclusive por distintos organismos internacionales, estos avances que el pueblo de Nicaragua ha tenido al respecto, ¿sí o no? Sí, han habido avances. ¿Conoce usted que esta estrategia y este plan de desarrollo de la costa Caribe, ¿verdad?, que incluye programas de restitución de derechos territoriales, de protección, de preservación de la madre tierra y el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica y la gobernanza del territorio con enfoque intercultural, ¿sí o no? Que la respuesta sería mucho más complicado que una respuesta sí o no. Bueno, el Estado de Nicaragua, ¿verdad?, ha presentado, honorables miembros de esta comisión, un informe detallado referido a este caso, ¿verdad?, que contiene en sus anexos copia tanto de la estrategia como del plan de desarrollo de la costa Caribe, para información de ustedes, honorables miembros de la CIDH, ¿verdad?, y además la evidencia necesaria para que ustedes tomen una decisión de desestimar los alegatos de los peticionarios, ¿verdad?, y entablar una comunicación directa con las autoridades y los representantes legales del territorio Rama y Criol. Dicho esto, ¿verdad?, estaríamos concluyendo. Ok, entonces mi compañero va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias, compañera. Señor Meyer. Muchas gracias por la corrección. En este caso quisiera preguntarle al testigo si recibió un aval recientemente
por el presidente del gobierno territorial Rama Kriol para desarrollar una pasantía relacionada a sus estudios en este momento. Y si eso es o no evidencia de que el gobierno territorial está abierto a compartir información públicamente sobre este caso o cualquier caso que tenga que ver con la conducción del gobierno territorial Rama Kriol y la gestión y el desarrollo del territorio. Sí, he recibido un aval y pues, he podido avanzar con mi investigación en todos momentos. Sí. ¿Considera usted que el otorgamiento de ese aval es un reconocimiento implícito de que la representación legal del territorio la ejerce el presidente del gobierno territorial Rama Kriol? Claro, él es presidente del territorio. Pues en el respeto de avalar una investigación y pues, según los estatutos del territorio, ese es su pues, papel. En ese sentido, ¿usted también considera que el respeto absoluto a los reglamentos internos de las comunidades y del estatuto del territorio Rama Kriol debe de mantenerse como condición sine qua non en cualquier debate que tenga que ver con el territorio Rama Kriol? Pues todos los estatutos y cada decisión de la Asamblea Territorial tendría que ser cumplido. Muchas gracias. En este momento quisiera darle la palabra al presidente del gobierno territorial Rama Kriol, al señor Teodoro Jaime McCray. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Honorable miembro de la CIDH, honorables señoras y señores presentes. Participo en estas audiencias como presidente del gobierno territorial Rama Kriol con el único objetivo de denunciar las acciones de los peticionarios quienes insisten en usurpar la representación de sus comunidades y provocar división y conflicto en nuestro territorio. Por años hemos escuchado de las manipulaciones por personas ajenas al territorio que únicamente han logrado sembrar odio y divisiones entre el pueblo Rama y Kriol. En lugar de continuar provocando conflictos, deberían asignar recursos y capacidades para apoyarnos en la implementación del Plan de Desarrollo del Territorio Rama y Kriol. Nuestro territorio tiene importantes necesidades y aspiraciones, pero solo podemos ser buenos líderes si dejamos a un lado los intereses egoístas y buscamos la armonía y el consenso de nuestras comunidades. El territorio Rama Kriol es el más extenso y más rico de toda Nicaragua y depende de nosotros trabajar juntos para crear un mejor futuro para nuestro pueblo. Debemos de respetar los reglamentos internos de nuestras comunidades y los estatutos del territorio Rama y Kriol. Estos documentos establecen los pasos para la confirmación de los gobiernos comunales y territoriales Rama y Kriol y explica cómo ejerce la representación legal de cada comunidad y del territorio. No es mediante cartas, sino mediante votos y decisiones tomadas por consenso en asambleas comunales y asambleas territoriales. El artículo 5 del Estatuto Territorial establece que el Gobierno Territorial Rama y Kriol es órgano de administración de la unidad territorial, la cual represento legalmente. El artículo 35 del Estatuto establece entre las funciones del presidente la siguiente: a. Representar legalmente al territorio ante las instituciones del Estado, los organismos de la sociedad civil y ante el público en general. B. Presidir y dirigir las asambleas del GTRK. Y C. Gestionar proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del territorio. Nuestro estatuto también establece la manera en que se celebran las asambleas territoriales y cómo se resuelvan los conflictos de representación. En el informe del Estado de Nicaragua sobre este caso, elaborado en conjunto con el GTRK, se anexan todos los documentos que necesita la CIDH para verificar lo que estoy diciendo.
Concluyo extendiendo una invitación a la CID a trabajar directamente con el GTRK en la atención de todos los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos del pueblo indígena y afrodescendiente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Johnny Hudson. Yo quiero aprovechar ese minuto para hacer unas preguntas al testigo. Les voy a hacer 4 preguntas rápidas para aprovechar el minuto. ¿Sabe con quién asistió el presidente a firmar el convenio de consentimiento? Que dice usted que llegó él a firmar. ¿Sabe con quién llegó? Si puede decirme con quién llegó el presidente. Segundo, que si usted estuvo en el territorio cuando yo anduve haciendo la consulta. Tercero, que si sabe si sabe usted que el gobierno territorial otorgó avales para hacer los estudios desde el 2013 y 2014, y que si considera que la consulta no fue libre porque se hizo, la firma del convenio no fue libre porque se hizo en un edificio público y porque habían policías. ¿Y cuántos policías había en ese edificio público, si sabe usted o si usted estuvo ahí? Bueno, la primera pregunta, sé que algunos miembros del gobierno territorial, algunos que constituyeron quizás la mitad del gobierno territorial, que también algunos comunitarios de las comunidades asistieron, el presidente del territorio, claro, y representantes del gobierno central. La segunda pregunta, yo no estuve, como mencioné, en el territorio durante la consulta. La tercera pregunta, sí, no me acuerdo exactamente de la pregunta, pero sí es la respuesta que apunté. Sí otorgaron avales. Sí, otorgaron avales para el estudio de impacto ambiental y social. Y la cuarta pregunta, no sé, pues yo entrevisté por teléfono a algunos miembros del gobierno territorial durante ese momento, en enero de 2016, en que pasó la asamblea territorial, en que consiguieron el documento para avalar que el presidente firme en otro momento el convenio de consentimiento. No sé exactamente cuántas policías estaban en ese momento, pero sí sé que los miembros del gobierno territorial con que hablé yo, ellos dijeron que interpretaron que había presión y que la presencia de policías fue una amenaza para ellos. Yo no puedo decir de una manera objetiva si sí o no fue, pero sí puedo decir que ellos dijeron que lo interpretaron así. Muchas gracias. El tiempo de la presentación del testimonio ha terminado. Invito al testigo a permanecer en la sala o a retirarse como él. Antes de que se retire, debo otorgar la palabra a los miembros de la comisión para que formulen preguntas. Y en primer lugar me le está solicitando mi colega, la comisionada Urrejola. La comisión para formular preguntas. Ahí sí, eso está mal. Ok, muchas gracias. Yo tengo algunas, más que preguntas, algunos temas de las respuestas que usted dio que no me quedaron claras, entonces quiero más bien ver si lo que yo entendí está claro, y después tengo algunas preguntas. Entiendo por lo que usted habló que en el territorio afectado por este proyecto son 9 comunidades, ya que usted habló de que hubo 4 actas y 4 comunidades levantaron actas, 5 comunidades no existió actas. Entonces mi primera pregunta respecto a eso es ¿por qué no hubo actas respecto a esas 5 comunidades? Le voy a hacer todas las preguntas y así usted me responde más rápido. Luego entiendo que el proceso de consulta propiamente tal, por lo que le entendí, duró 2 días, que es una de las razones por las cuales usted señaló, ¿cierto?, que no sería un consentimiento informado, porque en 2 días no hay suficiente tiempo para poder discutir un proyecto tan complejo. Luego usted habló, ¿cierto?, que después de este proceso de consulta de 2 días,
en la Asamblea Territorial se habrían aprobado unos lineamientos que entiendo, estos lineamientos fueron aprobados por todas las comunidades concernidas, y el problema aquí fue que esos lineamientos fueron entregados al gobierno y el gobierno a partir de eso hizo un documento armonizado que fue el convenio de consulta previa libre e informada, que fue posteriormente firmada. Usted habló que hubo diferencias sustanciales entre los lineamientos aprobados y el convenio. No logré tomar nota de cuáles eran las diferencias sustanciales. No le pido que me diga todas las diferencias, pero al menos aquellas más fundamentales en relación con los estándares. Posteriormente, entiendo que los beneficios que las comunidades recibirían eran una escuela técnica y el saneamiento de tierra en la medida que se aprobara el proyecto. Quisiera saber si usted tiene la información, si al día de hoy, si las tierras de estas comunidades han sido saneadas. No sé si usted tiene la información, independientemente de la posición de las comunidades. Y luego, si en algún momento se habló de la participación de las comunidades en los beneficios del proyecto, que también es un tema que está establecido en los estándares, que es la participación de las comunidades en los beneficios del proyecto. Y lo otro que no me queda claro es si existió previamente un estudio de impacto ambiental y social para este proyecto. Tampoco me quedó claro. Muchas gracias. Sí, pues yo solo hablé de 4 actas, de actas de 4 comunidades, porque eso fue lo que fue enviado por el gobierno de Nicaragua a la comisión. Pues sí, había 2 días de consulta en cada comunidad y como dice usted, pues creo que eso no es suficiente para lograr una consulta informada. Los lineamientos fueron aprobados por la Asamblea Territorial, que es la máxima autoridad del territorio. Y pues la cronología de eso es que fueron aprobados en diciembre de 2014. El documento armonizado fue recibido por el gobierno territorial en enero de 2015. Algunos días después de eso, 14 de los 18 miembros del gobierno territorial firmaron una carta en que presentaron de nuevo sus lineamientos originales. Intentaron entregarlos a las manos del compañero Hodgson, pero él no recibió ese documento, así que enviaron el documento por correo y insistieron en que respetaran sus lineamientos originales. Las diferencias entre esos documentos más sustanciales son que no habría asistencia técnica independiente hasta firmar un convenio de consentimiento. Entonces eso tendría lugar después de dar su consentimiento y no durante el proceso de la consulta, como aseguró los lineamientos originales. Ni habría observación internacional en el proceso de la consulta hasta haber firmado el consentimiento, el convenio. Y el plazo de la consulta cambió de un proceso de varios meses a un proceso de 2 días en cada en el documento original, el documento armonizado original mencionó 1 día en cada comunidad, pero en el fin decidieron en un proceso en que irían por 2 días a cada comunidad. De los beneficios y el saneamiento, podría hablar de mi estudio actual, mi investigación actual, y diría que no ha habido saneamiento hasta en las comunidades del sur del territorio. El alcalde del partido del gobierno no ha reconocido el título del territorio Rama Criol. Dice que es algo simbólico y no tiene valor legal. Y pues hay una invasión muy fuerte de colonos a esa área que han venido amenazando a los comunitarios en esa zona, y tampoco en la área del norte ha habido saneamiento en esas comunidades. Sí hubo un estudio de impacto ambiental y social, fue realizado por la empresa Environmental Resource Management y fue aprobado por la autoridad canalera. Sí, creo que eso fue todo.
¿Alguna otra pregunta por parte de la comisión? Si no, yo haría una única pregunta al testigo, preguntarle si conoce cuál es la situación actual que guarda la concesión del canal interoceánico. Bueno, de lo que sé yo, el presidente de la República ha dicho que siguen con el proyecto del Gran Canal, pero no sé de ningún avance en la construcción del canal ni de ninguna nueva información que ha recibido el gobierno territorial de ese proyecto. Muchas gracias. Ahora sí terminamos la fase de presentación del testimonio. Una vez más, agradezco al testigo su presencia en esta audiencia y lo invito a permanecer o a retirarse de la sala como él decida. Vamos a continuar entonces con la tercera parte de nuestra audiencia. Tiene que ver con los alegatos de las partes. Recuerdo a los presentes que las peticionarias tienen 15 minutos. Posteriormente, el Estado tendrá otros 15 minutos y finalmente habrá la oportunidad para preguntas de la comisión también por 15 minutos. Pueden empezar. Buenos días, señor presidente, comisionados, representantes del Estado de Nicaragua, público presente. Agradecemos a la comisión habernos concedido la presente audiencia. Mi nombre es María Luisa Acosta, soy coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas CALPI, representante de las víctimas en el presente caso. Me acompañan la señora Dolín Miller, miembro de la comunidad negra creol indígena de Bluefields, y la señora Becky Macrae, miembro del pueblo indígena Rama, víctimas en el presente caso. El Estado de Nicaragua alega que en una consulta de 1 y 2 días consiguió el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos Rama y Creol para otorgarle de manera perpetua 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de su territorio, sin recibir nada a cambio. Inicialmente, este caso se presentó ante la Honorable Comisión contra la Ley 840 que otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua sin consulta alguna y, por ende, sin consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas Miskitus de Tasbaponi, Rama y de las comunidades Criol del territorio Rama y Criol y de la comunidad negra Creol indígena de Bluefields. El 13 de junio del 2013, el Estado de Nicaragua, a iniciativa del señor presidente de la República y ante una Asamblea Nacional dominada por el partido en el gobierno, sin licitación alguna y sin los estudios técnicos requeridos, otorgó la concesión del canal y fijó 52% de su ruta sobre el territorio tradicional de la comunidad negra creol indígena de Bluefields y sobre el territorio Rama y Criol. Como se ha venido documentando, el Estado de Nicaragua, usando la concesión del canal, intenta apropiarse del 93% del territorio tradicional reclamado por la comunidad negra creol indígena de Bluefields y de 263 kilómetros cuadrados del territorio Rama y Criol. El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al señor Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y de la vicepresidenta de la República de Nicaragua, así como el Banco Corporativo de Nicaragua, Bancorp, que lo financiaba. A pesar de la pérdida del impulso del proyecto, las figuras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la planificada ruta del canal, señala el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su resolución. El 16 de junio de 2019, la concesión del canal se rescindió automáticamente, ya que el Acuerdo Marco de Concesión, parte integrante de la Ley 840, establece que la concesión del canal se rescindiría a 6 años de su otorgamiento de manera automática,
sin necesidad que una parte adoptara ninguna medida al no conseguirse financiamiento para el proyecto. Sin embargo, el 13 de julio la Asamblea Nacional de Nicaragua elevó al Ministerio de Estado a la autoridad del canal, y el 13 de agosto de 2019 el presidente de la República, durante un acto público, declara: no hemos renunciado al proyecto del canal, al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua. Esta aseveración es reforzada este año 2020 con los recursos asignados a la autoridad del canal en el presupuesto general de la República. Como hemos documentado y demostrado ante la honorable comisión, el presente caso ha escalado a un grave intento de usurpación de tierras por parte del Estado de Nicaragua, con acciones que, de no revertirse, causarán un daño irreparable a la cultura, a la vida digna y a la sobrevivencia misma de estos pueblos. Paso la palabra a la señora Dolin Miller. Muchísimas gracias. Antes de iniciar mi intervención, quisiera expresar mi solidaridad con los pueblos indígenas mayagnas y misquitos de mi país, Nicaragua, que está siendo asesinados por colonos con armas de guerra, como el caso de Alal, para usurpar sus tierras ancestrales, y al pueblo de Nicaragua por las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos. Al aprobar la concesión del canal, el Estado interrumpió el proceso de titulación iniciado por la Ley 445 sobre el territorio tradicional de la comunidad negra, creol, indígena de Bluefields. Impuso autoridades paralelas a las legítimamente elegidas en asambleas territoriales y comunales, usurpó la posición de mi persona en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI como representante creol electa en una asamblea territorial máxima autoridad en nuestras comunidades. Como parte de la justificación para desconocer a nuestras autoridades, estos funcionarios aprovecharon la presentación de un recurso de amparo cuestionando la legalidad de la certificación del gobierno comunal creol de Bluefield, elegido el 21 de diciembre del 2013, presidido por la señora Nora Newell. Y alegando un supuesto vacío de poder, estos funcionarios públicos impusieron elecciones y candidatos a la comunidad, resguardados por la Policía Nacional en 2 ocasiones. Y aunque el demandante posteriormente dijo públicamente que desistió del recurso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no nos ha permitido ver el expediente a pesar de múltiples solicitudes que hemos realizado desde septiembre del 2014. Asimismo, en su momento demandamos por inconstitucionales la organización y realización de la Asamblea Comunal de la que resultó el gobierno paralelo de Bluefields, su ilegal certificación por el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, la usurpación de mi lugar en la CONADETI. Posteriormente, uno de los mismos miembros del gobierno paralelo demandó a sus colegas y dio a conocer públicamente cómo habían creado irregularmente el gobierno paralelo. Su recurso también fue desestimado por el sistema judicial. Continuamos demandando, esta vez la conformación de la espuria Asamblea de la CONADETI, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, que aprobó el título de solo el 7% de nuestro territorio ya aceptado por la CONADETI. Y finalmente demandamos al propio presidente de la República, Daniel Ortega, por entregar el irregular título al gobierno paralelo. Posteriormente,
como se acentuaron las amenazas y el hostigamiento contra varios de los miembros de la comunidad, presentamos recursos de habeas corpus por temor a sufrir detenciones ilegales. Sin embargo, en ninguno de estos casos las autoridades judiciales nos ampararon. Con estas acciones y omisiones, el Estado ha violado nuestra autodeterminación como pueblo, ha socavado nuestras instituciones tradicionales y el derecho sobre nuestros recursos naturales tradicionales, sobre todo al dejar por fuera el 93% de nuestra tierra tradicional, ya que la caza y la pesca artesanal, las labores de la tierra y el bosque son las actividades que tradicionalmente ha constituido la base económica de nuestro pueblo y de su desarrollo, lo que contrasta actualmente con la degradación ambiental, la dificultad de obtener un pedazo de tierra como medio de vida o simplemente para construir nuestras viviendas, perpetuando de esta manera la discriminación, diría el racismo, y condenando a la marginación y a la pobreza a nuestro pueblo creol. Los señores lo conocen. Generando así la desintegración familiar, los embarazos precoces, la drogadicción y la delincuencia juvenil. Porque al carecer de medios de producción y ante el alto nivel de desempleo en la costa caribe, el más alto del país, hombres y mujeres cabezas de hogar tienen que emigrar forzosamente para buscar trabajo fuera de la región y de Nicaragua. A pesar del arraigo que nuestro pueblo afrodescendiente tiene en la costa caribe, desde antes que Nicaragua se constituyera como república, tristemente el día que se nos negó el 93% de nuestro territorio, en Rusia, el Estado de Nicaragua ofrecía 2 millones de hectáreas de tierra de nuestro país para la inversión privada. Observamos que el presente proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua ha omitido referirse a las acciones y omisiones contra la comunidad negra creol indígena de Bluefield aquí señaladas, por lo que según lo establecido en el artículo 38 del reglamento de la Honorable Comisión, esta deberá presumir como verdaderos todos y cada uno de ellos. Paso la palabra a la señora Becky McCray. Utilizando el proyecto del canal, el Estado intenta apoderarse de 263 kilómetros cuadrados de tierra de nuestro territorio, obligando a las autoridades a firmar un contrato de arrendamiento perpetuo, a pesar que en 2009 el mismo Estado otorgó título reconociendo a nuestros pueblos el dominio pleno y la propiedad sobre todo el territorio Rama y Criol, sin realizar una consulta acorde con los lineamientos básicos establecidos por la Asamblea del Gobierno Territorial Rama y Criol en diciembre de 2014. El Estado obtuvo la firma de entonces presidente del Gobierno Territorial Rama y Criol para el llamado Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, afectando el corazón de nuestro territorio ancestral. Los pueblos Rama y Criol también presentamos recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión del canal en 2013 y por la imposición del presidente en la comunidad de Banco Gutay a finales de 2015. A este respecto, el presidente de la autoridad del canal asegura que ya tenían el consentimiento de los Ramas. El periodista Wilfred Huseman lo cuestiona diciendo: el jefe de la comunidad Rama nos dijo que eso no es cierto y que nunca va a firmar. Su nombre es Carlos Billis. A lo que responde el presidente de la autoridad del canal: sí, ese es el nuevo jefe, el que firmó fue otro, y si nos pusiéramos de acuerdo con el nuevo, va a venir otro nuevo. Eso es normal, así son ellos. Ellos ni saben que es un contrato serio, y son pocos, muy pocos. Y si entienden que vamos a pagar como alquiler por año, digamos, para decir algo, $10,000, y eso eternamente, esta gente nunca ha visto ni $1, afirmó el presidente de la autoridad del canal. También demandamos ante el Poder Judicial por la presión sobre miembros del GTRK para que firmaran el acta expresando falsamente que se había realizado la consulta en el territorio, y aún contra el presidente del Gobierno Territorial Rama y Criol por haber firmado el convenio para el arrendamiento perpetuo en 2016.
También demandamos la falta de certificación del gobierno territorial Rama y Criol elegido el 9 de diciembre del 2018 y la consiguiente imposición de autoridades paralelas que llevaron a la presidencia del gobierno territorial Rama y Criol al señor Jaime Macre Williams, aquí presente, documentos que entregaré al final de mi intervención a la honorable CIDH. El Estado ha amenazado con negar los fondos públicos al territorio si desobedecemos sus órdenes, el ser despedidos o tener acceso a los escasos empleos en las escuelas y centros de salud de nuestras comunidades donde existen o en otras entidades estatales, a la vez que ejerce la coacción y el espionaje sobre las autoridades indígenas y afrodescendientes y suele aprovechar de la necesidad y la sencillez de nuestro pueblo. El canal también ha significado la división y la enemistad entre los miembros de nuestras familias y comunidades. Ha agravado las invasiones de colonos en nuestras tierras comunales, así como la zozobra en que vivimos de ser desplazados ante los anuncios en los medios de comunicación del impulso del canal. Por lo que estamos hoy aquí ante la Honorable Comisión en busca de la reivindicación de nuestros derechos a la autodeterminación, a recuperar el acceso y control de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio colectivo, derechos tutelados por la Convención Americana. Muchas gracias. Hemos concluido el tiempo disponible para las solicitantes. Le damos ahora la palabra al Estado hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Le doy la palabra al compañero Johnny Hudson Dearings, que dará los alegatos del Estado. Señoras y señores, miembros de la Comisión Interamericana, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional agradece la invitación de la CIDH a participar en esta audiencia que nos permite aclarar los temas pertinentes referidos al caso 13615. Nuestro informe se basa en hechos, acontecimientos y evidencias referidos al reconocimiento, restitución y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua y la conducción del proceso de consulta previa, libre e informada para alcanzar el consentimiento del pueblo Rama y Criol para la construcción del Gran Canal Interoceánico en parte de su territorio ancestral. Proveemos evidencias, además del intento de los peticionarios de violar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes al pretender usurpar atribuciones que no le han sido otorgadas por el pueblo. El gobierno de Nicaragua atiende esta audiencia en conjunto con el presidente del gobierno territorial Rama y Criol, el señor Theodore Macre Williams, quien representa orgullosamente a su pueblo. Asimismo, en representación de las autoridades del gobierno comunal criol de Bluefield y el gobierno comunal de Tasbaponi, quienes rechazan rotundamente las acusaciones vertidas en su contra y desconocen la autoridad o capacidad legal de los peticionarios que pretenden usurpar funciones y violar derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes del territorio Rama y Criol, incluyendo la comunidad de Monkey Point, la comunidad de Tasbaponi, que se encuentra en la cuenca de Laguna de Perlas y es parte del municipio que lleva ese mismo nombre, y la comunidad creol de Bluefield, todos los cuales se encuentran en la región autónoma de la Costa Caribe Sur y ejercen derechos históricos reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de Nicaragua, la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua y la Zona Especial del Alto Huanqui, Huista, Bucahuas, y otras legislaciones que conforman el marco jurídico de la autonomía y cuyo ejercicio efectivo ha sido una prioridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007. En función de los argumentos de los peticionarios, el Estado de Nicaragua expresa las siguientes consideraciones. 1. Los peticionarios no contaban ni cuentan actualmente con los elementos necesarios de representación legal, salvo en el caso del señor Rupert Allen Clear Duncan. Ninguno de los peticionarios son autoridades electas por sus respectivas asambleas comunales o territoriales, ni han sido mandatados para ejercer las atribuciones que pretenden usurpar aquí el día de hoy. Vale informar, sin embargo,
tras un incidente de violencia doméstica y portación ilegal de armas, el señor Claire Duncan se encuentra inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por recaer en sentencia condenatoria firme según resolución administrativa de junio del 2019 y la carta del 28 de junio del 2019 y constancia judicial emitida el 23 de julio del 2019. En lugar de cumplir una pena de prisión de 6 meses, se le concedió el beneficio legal de libertad asistida y durante un periodo de 2 años debe presentarse a firmar periódicamente ante el Juzgado del Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Bluefield. La señora Nora Magdalena Newbern, aquí mencionada, no ha ejercido ningún cargo de elección popular dentro del gobierno comunal criol de Bluefield desde junio del 2014, cuando en violación de los estatutos de ese territorio pretendía reelegirse al cargo de coordinadora del gobierno comunal. El 27 de septiembre del año 2014, la Asamblea Comunal Criol de Bluefield, máxima autoridad de ese territorio, eligió a Ralph Mullins Stockhausen como presidente del gobierno comunal para el periodo 2014-2018, Demry Dean Hodgson para el periodo 2018-2019 y Glenny Narciso para el periodo 2019-2022. El señor Santiago Emanuel Tomás, por su parte, fue presidente del gobierno territorial Rami Criol durante el periodo 2010-2014. El señor Héctor Thomas McCrae fue electo al mismo cargo para el periodo 2014-2018 y el señor Theodore James McCrae William para el periodo 2019-2023. El señor Steve Eduardo Martin Cuthbert nunca ha sido miembro del gobierno comunal de Tasmaponi. Entre el 18 de enero del 2012 hasta el 17 de enero del año 2014 fue miembro del Consejo de Ancianos de la comunidad, que según establece su reglamento interno es un órgano meramente consultivo. Adicionalmente, el señor Martin Cooper ha hecho llegar carta en la que retira su denuncia en contra del Estado de Nicaragua. Se adjuntan cartas del Gobierno Territorial Ramey Criol, Gobierno Comunal Criol de Bluefield y Gobierno Comunal de Tapaponi, que autorizan las actuaciones de los miembros de esta delegación, así como las actas de las asambleas comunales, de todas las asambleas comunales y territoriales y la certificación correspondiente del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, que fundamentan su derecho a la representación legal de sus comunidades y territorios. Dado que ninguno de los peticionarios puede presentar evidencia alguna que valida su capacidad de representación legal comunal o territorial, cualquier comentario expresado por ellos debe considerarse exclusivamente como su opinión individual. 2. La resolución de controversias referidas a procesos electorales o el derecho a la representación legal de un determinado gobierno comunal o gobierno territorial de los pueblos originarios o afrodescendientes emana únicamente de la Asamblea Comunal o Asamblea Territorial correspondiente. Los gobiernos regionales autónomos, a través de su junta directiva y comisiones de trabajo, reciben las decisiones tomadas por las asambleas comunales y territoriales en formato de actas y posteriormente emiten certificaciones a través de las cuales se reconoce a las autoridades electas. 3. El gobierno de Nicaragua y los gobiernos regionales autónomos respetan el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes expresado a través del reconocimiento legal de sus autoridades comunales y tradicionales electas mediante normas y estatutos propios. En lo referido al derecho a la libre autodeterminación, los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, tales como la CIDH, deben observar y supeditarse a las normas y estatutos de los pueblos originarios y afrodescendientes y, por lo tanto, no deben obviar las decisiones tomadas por las asambleas comunales y territoriales codificadas mediante actas debidamente firmadas y posteriormente introducidas ante los consejos regionales autónomos para su certificación. Reconocer atribuciones de representación legal a algún individuo o grupo de individuos que no cuentan con la aprobación expresa de las asambleas comunales o territoriales constituye una violación al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes de Tasmaponi, de Bluefield Criol y de Rama Criol. 4. El Estado de Nicaragua tutela los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes.
La Constitución Política de Nicaragua de 1987 es la primera carta magna del hemisferio en reconocer la naturaleza multiétnica y pluricultural de la nación nicaragüense. Asimismo, el régimen de autonomía de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua, consagrados en la Ley de Autonomía y el decreto de reglamento de la misma, son instrumentos legales de vanguardia que sientan las bases para el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de la tenencia comunal de la propiedad, a la conformación de su sistema de organización política y social en función de sus cosmovisiones, al desarrollo de su sistema de creencias espirituales, a la administración comunal de la justicia, al fomento de la medicina tradicional, a la educación en sus propias lenguas y a la preservación de sus culturas, entre otras. Quinto, Nicaragua es el país de Latinoamérica y el Caribe que más ha avanzado en materia de restitución de derechos a los pueblos originarios y afrodescendientes en la tenencia comunal de la propiedad y a la administración de sus recursos naturales y escénicos. Las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua y la zona del Alto Huanqui, constituidas en función de la Constitución Política, la Ley de Autonomía y la Ley de Demarcación Territorial, cubren una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad del área del territorio nacional. Asimismo, los 23 territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes demarcados titulados entre el año 2007 y 2016 están integrados por más de 301 comunidades que abarcan una extensión territorial de 37.000 kilómetros cuadrados, con más de 205.000 habitantes, representando aproximadamente el 30% del territorio nacional, el 53% de las regiones autónomas y de la zona especial del Alto Huanqui, Huiste y Bucahuas. Este porcentaje podría aumentar en el 2020 al concluirse el proceso de demarcación y titulación de las dos áreas complementarias de la zona de régimen especial del Alto Huanqui. 6. El 18 de diciembre del año 2009, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, CONADETI, en nombre del Estado de Nicaragua, emitió título de pleno dominio a favor de las 9 comunidades que integran el territorio Rama y Criol, habiéndose titulado a su favor 406.849 hectáreas de tierra firme de lo que fuera su territorio tradicional, así como 22 cayos integrados al título y 441.308 hectáreas de área marítima otorgadas para el desarrollo de la pesca artesanal. Ello representa un poco más de 8.481 kilómetros cuadrados. El territorio Rama y Criol está integrado por 9 comunidades, 7 de la RAS y 2 del departamento de Río San Juan. El 31 de marzo del año 2016, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, CONADETI, en nombre del Estado de Nicaragua, emitió título de pleno dominio a favor del territorio comunal criol de Bluefield. Este territorio abarca 94.000 hectáreas de área terrestre y 61.000 hectáreas de área marítima. Incluye un área de uso común con el pueblo Rama y Criol de 8.530 hectáreas al sur de la bahía de Bluefield, 3.929 hectáreas con el pueblo de 12 comunidades de Laguna de Perlas y Big Laguna en el municipio de Cucragil. Ello representa un área de 1.676 kilómetros cuadrados. 8. Nicaragua cuenta con un marco legal robusto para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada. 9. El 14 de junio del 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua otorgó a la empresa HKND, Hong Kong Nicaragua Development Corporation, la concesión para construir el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. El 7 de julio del 2014, la empresa HKND anunció la ruta proyectada para la construcción del Gran Canal Interoceánico. Los estudios de impacto ambiental y social y otros estudios asociados revelan que el área del territorio Rama y Criol que sería impactado por la construcción del proyecto abarcaría 263 kilómetros cuadrados entre áreas terrestres y marítimas, lo que representa el 3% del territorio demarcado y titulado. 10. El proyecto del Gran Canal Interoceánico no afecta a ningún otro territorio originario y afrodescendiente. La ruta del proyecto del Gran Canal Interoceánico pasa por el territorio de Ban Cucuc Taik.
El 11, el histórico proceso de consulta previa, libre e informada para la construcción del Gran Canal Interoceánico inició el 12 de enero del 2014 con la autorización del GTRK para el inicio de los estudios preliminares del impacto ambiental y social, seguido de la reunión del 24 de julio del mismo año entre el Gobierno Territorial Rama y Criol, representante de la empresa HKND, representante de la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal y la firma inglesa Environmental Resource Management, esta última contratada para elaborar los estudios de impacto ambiental y social. El señor Santiago Emanuel Tomás, entonces presidente del GTRK, junto con Nazario Martínez, secretario del GTRK, y Rupert Allen Clear Duncan, presidente del gobierno comunal de Monkey Point, autorizaron mediante carta escrita y debidamente firmada del 12 de enero del 2014 el inicio de los estudios preliminares de impacto ambiental y social del proyecto del Gran Canal Interoceánico. El 22 de agosto del 2014 presentan una segunda carta en referencia a la continuación de los mismos estudios. Para la celebración de la consulta se diseñó un documento armonizado suscrito por todos los miembros del GTRK, absolutamente todos, incluyendo el señor Rupert Allen Clear Duncan, que en su momento firma en calidad de segundo vocal del GTRK y presidente del gobierno comunal de Monkey Point, expresando a través de su libre y espontánea voluntad su aprobación del proceso de consulta previa, libre y informada. El documento establecía los procedimientos, las metodologías y las particularidades del proceso, así como el plan y cronograma de actividades. Se contó con la participación de 3 connotadas instituciones observadoras, siendo esta la Iglesia Morava, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y la Bluefield Indian and Caribbean University. La delegación que lideró el proceso de la consulta estuvo conformada por 9 representantes del GTRK, 4 representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y los 3 observadores independientes. El proceso de la consulta previa, libre e informada se realizó en cada una de las comunidades originarias y afrodescendientes que integran el territorio. Le ruego que concluya, estamos sobre el tiempo. Sí, concluya su idea y ya con eso cerramos. A partir de los resultados del proceso de consulta en las 9 comunidades y en la sesión de trabajo con el Gobierno Territorial Rama y Criol celebrada los días 8 y 9 de enero del año 2006, se elaboró el primer borrador de convenio de consentimiento previo, libre e informado para la implementación del proyecto del Gran Canal. La Asamblea Territorial Rama y Criol fue convocada el 10 de enero del año 2016, aprobando el convenio de consentimiento a través del voto de 54 de sus miembros presentes y autorizando al presidente del gobierno territorial y Criol suscribir el convenio con la Comisión Nacional. Ahora sí, muchas gracias. Muy amable. Bueno, toca el turno ahora para preguntas por parte de la comisión y me pide la palabra en primer lugar la comisionada Urrejola. Gracias, presidente. Yo tengo varias preguntas al Estado y luego una pregunta a los peticionarios. Yo quiero, así como le pregunté al testigo, sigo sin tener claridad exactamente cómo fue el proceso de consulta. Entiendo que cuando fueron a los territorios, y quiero que me lo aclaren bien, hubo un proceso de consulta ya en el territorio que duró 2 días por comunidades. Entiendo que ahí se les llevó la información técnica. Quisiera saber qué asistencia técnica tuvieron las comunidades, si acaso la tuvieron, tratándose de proyectos bastante complejos. Quisiera saber, porque una cosa es ir y entregar la información y otra es que las comunidades tengan un periodo para poder discutir internamente la información que les fue entregada antes de poder volver, ¿cierto?, a discutir el proyecto y entregar, ¿cierto?, su opinión, sea dar o no dar el consentimiento. No sé si el proceso de consulta, por lo que he entendido, no fue así, pero quiero aclararlo si fue así, porque si el Estado fue primero a entregar información sobre el proyecto, se les entregó una asistencia técnica para que las comunidades tuvieran claridad sobre los efectos del proyecto, para luego ellos tuviesen un tiempo para poder analizar aquel proyecto. Si al entregarse la información del proyecto también se les dio claridad sobre cuáles serían los beneficios, pero también los impactos del proyecto
eventuales medidas de mitigación. Quisiera saber si los estudios de impacto ambiental fueron anteriores a este proceso de consulta y, de ser anteriores, al momento de entregar la información sobre el proyecto, también las comunidades tuvieron acceso a esos estudios de impacto ambiental, que son fundamentales para saber, para que las comunidades supieran cuáles eran los efectos adversos que eventualmente tuvieran en el medio ambiente, y también respecto de los estudios sociales, de impacto social, para ellos ver si las medidas de mitigación propuestas eran o no eran las requeridas de conformidad, ¿cierto?, a su propia autodeterminación, y si esas medidas de mitigación eventuales, estoy suponiendo que se discutieron, contaron con el consentimiento previo. Yo entiendo que un proyecto de esta envergadura requiere una discusión muy detallada, no solo del proyecto en sí, sino también de los efectos del proyecto y las medidas de mitigación y los eventuales beneficios que las comunidades obtendrían. Entonces, quiero entender bien exactamente cuál fue la información que se le entregó a las comunidades, cuánto tiempo tuvieron las comunidades para tener una discusión interna entre ellos, sin el Estado, sino dentro de su autonomía, y posteriormente con la asistencia técnica correspondiente, y posteriormente si luego se discutieron todos estos detalles para finalmente llegar a algún acuerdo. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es muy puntual. ¿Por qué no se han entregado a la Comisión las actas de las otras 5 comunidades? Se han entregado las actas de 4 comunidades. Quisiera saber por qué no se han entregado las actas de las otras 5 comunidades. Estuve mirando porque efectivamente recibimos en el día de ayer el informe de ustedes, y quisiera saber si en algún momento se discutió, porque se establecen algunos beneficios de que las comunidades tendrían empleo en este proyecto. Quisiera saber si se contempló, y si no se contempló, ¿por qué no?, la participación en los beneficios, porque una cosa, ¿cierto?, es que las comunidades, los miembros de las comunidades sean contratados como empleados, y otro es, siendo en su propio territorio, tengan participación en los beneficios, siendo ellos los dueños del territorio por donde pasa el proyecto. Quisiera saber si eso en algún momento se discutió, o si eventualmente, en el caso de, como todavía se está discutiendo hacer el proyecto, el gobierno prevé que las comunidades participen en los beneficios, siendo ellos los propietarios del terreno. Lo otro que no me queda claro es que el testigo señaló que hasta el día de hoy las tierras no estarían plenamente saneadas. Los peticionarios señalaron que de los territorios ancestrales 93% ha quedado fuera, pero ustedes en su presentación señalaron que había un pleno saneamiento de las tierras. Entonces no me queda claro exactamente cómo ha sido el saneamiento de las tierras, si el saneamiento de las tierras ha obedecido, ¿cierto?, al reconocimiento de los territorios ancestrales y la demanda de las comunidades. Finalmente, si bien no está relacionado directamente con el caso, sí lo está, y no puedo dejar de decirlo porque es una preocupación que ha tenido la Comisión en los últimos meses. Quisiera saber qué medidas ha estado tomando el Gobierno respecto de la situación de los colonos en la costa Caribe. Es una situación que a la Comisión le ha preocupado, y es una situación que tiene también una relación directa con este caso, ¿cierto?, que es la situación de colonos que están fuera del territorio, que han llegado a los territorios y que han generado no solo violencia, sino que asesinatos. Eso respecto del Estado. A los peticionarios una sola pregunta, y me gustaría entender de parte de ustedes las razones o la opinión de ustedes de los cuestionamientos que está haciendo el Estado respecto a la representatividad de los peticionarios para traer este asunto ante la Comisión Interamericana. El Estado ha señalado de manera muy detallada cuáles son las razones por las cuales cuestionan la representatividad de ustedes, y me gustaría escuchar también su opinión. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le doy la palabra ahora a la comisionada Mácola. Thank you, Mr. President. My sister commissioner and first vice president has asked quite a bit of the questions I noted. So I will try to reorganize my questions. One of the questions I wanted on behalf of the Black communities is what at the signing
a consultation and meeting. Did the government inform them? I have to apologize. If I'm asking something you've stated, forgive me, because my interpretation is bitty. It's a bit. Did the government inform them what were the plans for the rest of the titling of their territorial lands, and when that would be done? Were they informed there and then? I was a part of the discussion at that meeting. And secondly, what is, in fact, the current situation in relation to the titles of the territorial lands? And when would they be done and completed, as has been expected for quite a long time? Yes, the expert witness stated, as far as I can recall, that there was no technical assistance provided at that consultating meeting, and that he said that this brings into question the veracity of the signed agreement. Could you elaborate on your reaction to that? Why do you say that the agreement is binding? And then also, this is something I didn't quite understand, about promised benefits, about a technical education institution of some kind, and sanitary facilities. These were, I understand, promised. Were they in fact provided? And if so, when? And also, at the signing meeting, did the national government make any investigation as to the identity of the chief who presented himself as representing the peoples, the communities, the indigenous peoples? And if so, do you normally try to satisfy yourself that the person presenting themselves are in fact the true representative of the people and have the full support of the people? I think I will end it there. Yes. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Bien, tenemos disponible 5 minutos para cada una de las partes. Les ruego ser muy precisos en las respuestas a las preguntas que mis dos colegas les han formulado. 5 minutos para cada parte. Okay. Con respecto de la representación, aquí tengo y voy a dejar con la comisión el poder del señor Alvin Carlos Macré, presidente de la comunidad indígena de Bancucuctay, a mi persona como su representante legal. Angélica Macré Ruiz, vicepresidenta de la comunidad indígena Rama de Indian River, a mi persona como su representante en el presente caso, ratificando todas las actuaciones desde el 2014 hasta este momento. El de Dalia Benlis Padilla, presidenta de Wirinquí, Princess Dayan Barberena Beckford, secretaria del Gobierno Comunal de Greytown, Brenda Cooper Zambola, vicepresidenta de la comunidad de Corn River y de la Junta Directiva de Monkey Point. También, Becky, por favor. En respecto a mi persona, yo tengo en mis manos aquí una carta, poder firmada por el vicepresidente, el segundo vicepresidente, la fiscal, la primera secretaria, la primer vocal y 2 miembros del gobierno territorial Rama y Criol. Y en este caso, la carta está desautorizando, ¿verdad?, el mensaje y la representación del señor Teodoro Macré Williams aquí presente, que pretende, ¿verdad?, realizar en esta audiencia. Y en su lugar, pues, nombran a mi persona como vocera para presentar su posición ante la honorable comisión. Y en este caso, quiero aclarar de que las autoridades comunales, junto con sus asambleas comunales respectivas,
tienen derechos autonómicos, independientemente que hay un presidente del gobierno territorial Rama y Criol. Ellos tienen toda la facultad de autorizar a la persona quien va a defender nuestro derecho. Yo digo nuestro porque yo soy Rama y soy miembro de este territorio. El presidente no tiene el poder absoluto y autoritario de tomar las decisiones como personas, sino regimos bajo un principio colectivo, la colectividad y no autoritario. Gracias. Muchísimas gracias. La pregunta es muy importante. Fui electa miembro de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación para representar al pueblo criol con el señor Johnny, que estaba presente. Después de eso no ha habido otra elección para un representante criol. La CONADETI permitió que el gobierno paralelo electa, destituyendo a Nora Newball, firmara inclusive en mi lugar el señor Ralph Mullins, que en paz descanse. E inclusive ahora acreditó sin asamblea territorial del pueblo criol a una persona que hoy está en el Parlamento Centroamericano, el señor Sidney Francis. Realmente es una lástima de que el gobierno nacional ha permitido la imposición de gobiernos paralelos sustituyendo a las asambleas comunales y territoriales, que es la máxima autoridad de nuestros pueblos. El 100% de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua sufren este flagelo, la creación de gobiernos paralelos creados específicamente en la línea partidaria para obedecer a los partidos políticos. En ese caso, en todas las comunidades se han creado estos gobiernos paralelos en los que para una vez fraccionado el gobierno, el Estado de Nicaragua apropiarse de sus recursos naturales. Sí, y por la misma falta de consentimiento de nuestras comunidades de este territorio surge, ¿verdad?, esta carta poder hacia mi persona. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 5 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a comenzar nuestra intervención refiriéndonos a la referencia, valga la redundancia, que hacen los peticionarios a la forma de representación legal. No se toman decisiones ni en las asambleas comunales ni en la asamblea territorial Rama y Criol por medio de cartas. Si me pueden presentar un acta en donde la asamblea comunal los elige como representantes de cualquiera de estas comunidades, entonces sí los podemos reconocer. Pero ustedes no portan eso, no tienen eso. Tienen unas cartas de personas que obviamente manipulan. El estatuto del territorio Rama y Criol y los reglamentos internos de cada una de las comunidades son claras, señores comisionados. Nosotros anexamos cada uno de estos documentos con las certificaciones debidas, con las actas debidas al anexo detallado que le hicimos llegar a los honorables miembros de la CIDH. Y rogamos también a la CIDH que se comunique directamente con los presidentes de los gobiernos comunales y con el presidente del territorio Rama y Criol para verificar cada una de las informaciones que nosotros presentamos en nuestro informe. Primero, para responder a la honorable comisionada Urejola, el proceso de la consulta previa, libre e informada para la construcción del Gran Canal Interoceánico es un proceso histórico para Nicaragua, es un proceso inédito. Nosotros no podíamos, los miembros de la comisión, ¿verdad?, y ni el GTRK, podíamos entrar a cualquiera de estas comunidades simplemente a anunciar un proyecto de canal. Trabajamos desde el 12 de enero del año 2014 en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social. Primero, desde esa fecha. Todo eso autorizado por el presidente y el gobierno territorial del momento. Junto con ello, y yo creo que ese es el problema que tienen los peticionarios y en particular la doctora Acosta, ellos no reconocen las capacidades que existen dentro del gobierno territorial Rama y Criol. El documento de lineamiento para la conducción del proceso de la consulta fue diseñado por el gobierno territorial Rama y Criol. Nosotros nos sentamos, la Comisión de Gobierno se sentó con el GTRK para discutir los diferentes elementos del documento de lineamiento y logramos identificar casi el 98% del documento armonizado, como ustedes van a poder constatar cuando revisen el informe, es igual
Hay dos cosas donde divergimos. No estábamos de acuerdo con asesoría internacional ni observación internacional. Nosotros estábamos de acuerdo que busquen asesores como lo hicieron el gobierno territorial Rama y Creole por su parte, y solicitamos que participara la Iglesia Morava de Nicaragua, que es una institución histórica del país, y también que participaran las dos universidades de la costa caribe de Nicaragua, la Universidad Huracán y la Universidad Bicu, que son observadores aprobados por la Comisión de Gobierno y por el GTRK. El proceso entero duró casi 2 años en diferentes reuniones, de asambleas que están codificadas mediante actas y firmadas debidamente, y también por reuniones informales y por procesos de discusión dentro del propio GTRK. El proceso se validó, incluso la formulación de la propuesta del convenio de consentimiento se trabajó con el GTRK, con las comunidades. Las visitas a las comunidades fue para identificar los diferentes elementos que serían considerados dentro de la propuesta de un convenio de consentimiento. Ese documento de convenio de consentimiento fue aprobado por 54 miembros de la Asamblea Territorial, debidamente certificado cada uno de los miembros. Ese documento está en posesión, me imagino, de los peticionarios, pero si no, está en posesión de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, después de casi 2 años, el 3 de mayo del 2016 fue que se suscribe. El presidente del gobierno territorial Rama y Creole, en representación del territorio y con mandato expreso de la Asamblea Territorial, suscribe el convenio de consentimiento. Y no habla de que se entregue el territorio de forma perpetua. Utilizamos la palabra indefinida, porque no sabemos cuánto puede durar la existencia de un proyecto como un canal interoceánico, pero también incluye una cláusula que dice que cada 20 años el convenio se puede modificar. Incluye beneficios expresos también, incluye la necesidad de firmar luego un contrato de arrendamiento para definir costos por hectárea, porque si la idea es arrendar la tierra, no se puede quitar propiedad comunal. La ley 445 defiende la propiedad comunal, que no es vendible, no es embargable ni nada por el estilo. Lo que quiero destacar para los honorables miembros de la CID es que todo este proceso lo hemos hecho juntos y es un proceso histórico. Yo creo que en ningún país de Centroamérica se ha replicado, se ha hecho un proceso como este. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y el gobierno territorial también hizo su mejor esfuerzo y las comunidades participaron plenamente y de buena fe en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo ha terminado. Si tienen las partes información adicional que proporcionar, que no lo pudieron hacer ahora por las restricciones del tiempo, son bienvenidas a poder presentarlas por escrito. Quiero agradecer la presencia aquí de todos ustedes y felicitarlos por la manera tan respetuosa como esta audiencia se ha realizado. Que tengan muy buen regreso a casa. Vamos a dar por terminada esta audiencia, vamos un poco retrasados. Así que la siguiente, la audiencia número 8, la iniciaremos en 15 minutos a las 10:30 en esta sala. Una petición de medio segundo. Queremos que la comisión inste al Estado de Nicaragua para que no hayan represalias en contra de ninguno de nosotros, las personas que participamos en esta audiencia, ni de los líderes que han firmado los poderes para facultarnos a nosotros. Es parte de nuestro reglamento y así será comunicado. Para concluir la audiencia, por la situación de reserva del nombre del testigo, creo conveniente recordar que de acuerdo al artículo 63 de nuestro reglamento, los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la comisión. Con esta última declaración doy por concluida la audiencia. Muchas gracias.